De repente tenía el coche en un taller que no se podía utilizar, que resulta que yo no había arrancado el coche y se habían encontrado con más de un 15% de diésel en el depósito. ¿Qué pasa? Que ya nos íbamos a una broma de 8.000 euros, que suele ser más o menos la factura de un cambio de motor. Te llama la atención de cómo llega el combustible adentro del motor si no se arrancó el coche, ¿no? Exactamente. Lo enviamos al taller y resulta que no le dejan acceder al coche. El taller en su momento, cuando nos llamó, nos dijo que era imposible saber esa información. Imagínate que tienes un coche de renting, que pagas tu cuota mensual, piensas que tienes un seguro a todo riesgo y de repente, por un error de cambio de combustible, vas a repostar, te confundes e intentan colarte una factura de 8.000 euros y la realidad es que al final, ¿cuánto tuviste que pagar? Nada. ¿Había algún problema en el coche? No. Nos va a contar David la historia que tuvo para que sepáis cómo actuar en estos casos y que si hay algún problema de este estilo, también un perito os pueda ayudar. David, cuéntanos un poco qué pasó y realmente la historia, porque a mí me dejaste alucinado. Sí, sí. A ver, la historia viene de una negligencia por mi parte, porque me equivoqué al repostar en una gasolinera que era pues, bastante extraña, pero bueno, al final cometí el error. Y cuando terminé de repostar con el diésel, dándome cuenta luego que fue gasolina, o sea que tenía que ser gasolina, nada, llamé a la grúa, el coche estaba intacto y se llevaron el coche al taller. ¿Qué pasa? Que el coche está en renting y el coche lo posee la financiera, ¿no? Sí. ¿Qué sucede aquí? Que empezaron a pasar las semanas, no teníamos ninguna noticia acerca del coche y nos llamó el taller y por llamada telefónica nos dicen hemos visto que el coche tiene más de un 15% de diésel en el motor, por lo tanto hay que cambiar el motor según el contrato que hay con Toyota, ¿no? con la empresa. Vale, el caso es que recalcar que aquí no habíais arrancado el coche ni nada, había repostado, en ningún momento se arranca el coche. Por lo tanto, te llama la atención de cómo llega el combustible adentro del motor si no se arrancó el coche, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, aquí entran en parte primero la empresa de grúas que lleva el coche al taller y el taller que recibe el coche y no sabemos si lo arrancaron para colocarlo dentro del concesionario, o sea, del taller, para arreglarlo, lo que sea, ¿no? La cuestión es que cuando nos llaman a nosotros nos dicen que no sabían qué le pasaba al coche, pero que habían analizado y que tenía más de un 15% de diésel dentro del motor, ¿no? Entonces, por contrato, hay que cambiar el motor y no se puede vaciar el depósito, que son pues, unos 300, 500 euros como mucho, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que ya nos íbamos a una broma de 8.000 euros, que suele ser más o menos la factura de un cambio de motor. Y, claro, no teníamos nada que ver con eso porque el coche estaba intacto. Sí, se repostó. En estos casos, cuando hay un repostaje de un combustible que no es, directamente vaciar y volver a llenar. Así es. Limpieza y listo. Así es. Entonces, de un pequeño error, que no me estampé contra nada, no maté a nadie, no atropellé a ninguna persona, de repente tenía el coche en un taller que no se podía utilizar, que resulta que yo no había arrancado el coche y se habían encontrado con más de un 15% de diésel en el depósito, se tenía que pasar un presupuesto de cambio de motor para el taller y se seguía pagando el renting del coche. Y claro, como el coche lo posee la financiera dice, ok, hay que cambiar el coche porque las condiciones las pongo yo y tú tienes que hacer un cambio de motor porque el coche no se puede utilizar, porque ya que el coche es mío. Sí. El caso que aquí, como te empieza a sonar todo raro, es cuando decides contratar a un perito experto en automóviles para empezar a analizar todo. Bueno, nos empezaron a plantear a ver qué se iba a hacer con el coche, ¿no? Porque cada mes nos lo iban cobrando y en este caso la financiera no estaba haciendo nada para solucionarlo, ¿no? Entonces, desde que sucede esto, pasan 2 semanas hasta que nos llama el taller y nos dice, mira, hemos encontrado más de un 15%, hay que cambiar el motor entero. Claro, aquí lo comunicamos con la financiera para que ellos vean que nosotros no hemos hecho nada y que el error lo ha cometido o la empresa de grúas o el taller, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que pasa más de un mes y medio en el que no se sabe nada del coche y nos envían un correo, de repente un día, diciendo que ellos han enviado un perito de la financiera y que resulta que el informe del peritaje dice, me han dicho que el coche no arranca y según el informe del taller hay más de un 15% del motor. Por lo tanto, hay que cambiar el motor. Sí, entonces, el perito no verificó ni si realmente había combustible, si el coche arrancaba, si el motor estaba agarrado, nada. Nada. Entonces, en base a eso, a ti te cobran 8.000 euros. Exacto. El perito se dejó guiar por la información que le habían dicho y no corroboró nada, que es lo que tiene que hacer un perito, ¿no? Corroborar con hechos.
Entonces, claro, recibimos ese informe y nos dice la financiera que en 48 horas o hacemos un contraperitaje Sí. o nos hacen una factura de 8.000 euros. Es decir, estamos 3 meses con el coche inutilizado, pagando un renting Sí. y sin poder usarlo, teniendo en cuenta que nosotros no hemos hecho nada, o sea, solo Sí. hubo el error del depósito y que se podía extraer el diésel Sí. y ya se puede llevar el coche, pero no. Aquí tenemos una información con ningún informe, sino de una llamada telefónica, que hay más de un 15%, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación tenemos que contratar un perito automovilístico de forma súper urgente, sin margen de tiempo, Sí. después de 3 meses de inactividad por la parte de la financiera, lo enviamos al taller y resulta que no le dejan acceder al coche. Le dicen que no se puede, que se necesita un permiso. Ocultan información. Empezaban a ocultar información y claro, hace 24 horas aparece un perito de la financiera que puede acceder Que al no coche tenía ningún y problema, ahora nosotros pero- no podemos acceder. Aquí está pasando algo raro, ¿no? Entonces, bueno, después de bastante comunicación con el taller, nos dejan acceder al coche y resulta que nuestro perito se da cuenta que el coche sí que arranca, que revisa las bujías y están, No hay- están está todo perfectamente. perfecto. Y además, cuando va a abrir el motor para poder revisar lo que había dentro, Sí. se da cuenta que está vacío el depósito. Que Es ya decir, habían que vaciado el el depósito. coche había sido manipulado Sí. antes de que apareciera nuestro perito. Entonces, claro, eso nos llegamos a la conclusión de que lo habían manipulado previamente y que no nos querían dejar acceder porque estaban ocultando algún tipo de información, Sí. ¿no? Entonces, nada, nuestro perito nos dijo que iba a revisar, digamos, la caja negra donde Sí. está toda la información del tema Eso de es. arranque y tal, cosa que el del taller nos había dicho que esa información no existía y que no se podía recuperar, que era imposible saber cuándo se había arrancado o cuándo Claro, no, ¿no? es que Entonces, ese tema es súper importante porque si tú repostas mal, no arrancas, pero luego queda registrado en qué momento se arrancó, ya sabríamos quién es el responsable de esa, exacto. de esa Pero avería. el taller en su momento, cuando nos llamó, nos dijo que era imposible saber esa información, que no había forma de Sí. saberlo. Y el perito nos dijo que sí, que efectivamente un coche encima que es híbrido, con tecnología Sí, un coche. de última gama y que funciona con batería y todo, Sí. que tiene que tener esa información, obviamente. Entonces, bueno, ya empezaron a saltar las alarmas por muchos sitios. Claro. Y bueno, el resumen es que nuestro perito hace un informe conforme dice que al coche no le pasaba nada, que estaba intacto, que funcionaba bien, que se le había acabado la batería, que el perito de la financiera ni siquiera se había preocupado en arrancar el coche, porque le habían dicho que no arrancaba Sí, sí. y el coche finalmente sí que se pudo arrancar, o sea, encender. Y además se dio cuenta de que el coche estaba manipulado previamente a su peritaje. Sí. Porque claro, el perito llega ahí y le dice del taller, no, mira, el diésel está en este tanque que lo hemos extraído, claro. Ahí- ¿Cómo puedo yo corroborar que ese, ¿De dónde sale que ese tanque diésel? es nuestro, Sí. ¿no? Y no había ningún informe Hmm. donde se verificara con datos de pruebas que hubiera más de un 15%. Entonces, bueno, bajo esas sospechas se envía ese informe a la financiera Ujú. y al cabo de unos días nos comentan que el coche se encuentra a total disposición nuestra, Que que ya lo podemos arranca, ir ya a buscar funciona. y que ya está funcionando bien y que se puede recoger. Alucinante. La importancia de, bueno, por desgracia que existan este intento de engaños, porque al final lo que intentaban era cobrarte 8.000 euros a ti, que realmente Totalmente. no habías causado ese daño. La importancia también de eso, de tener un perito que pueda analizar toda esa diagnosis electrónica, porque aquí podemos saber en qué momento fue arrancado y si realmente hubiera sido arrancado, saber si fue en la custodia de la grúa, si fue en el taller o de dónde viene esa avería, porque por tu parte, si repostaste mal hecho, negligencia, pero la avería no hubiera surgido. Exactamente. Entonces, súper importante eso, contar con profesionales que puedan echar un vistazo a todo esto. Así es, porque si no hubiéramos cogido un perito, nos hubiéramos 8.000 tragado euros, los 8.000 euros, porque claro, estábamos contra un transatlántico, que es una financiera, Sí. contra una marca gigante que es Toyota, y te ves un particular que está Total. de renting con el coche, que no sabe de estos temas y que le legislación, no pilla sabe tal. mecánica. Ostras, que he repostado mal. No he atropellado a nadie, Sí. no me he saltado ninguna norma, únicamente me he equivocado de depósito y ahora me tengo que ver con una factura de 8.000 euros, 3 meses sin poder utilizar el coche Sí. y realmente con problemas graves, severos y con una parsimonia muy grande por parte de la financiera. Vale. Comentar también a todos que
lógicamente la avería, si hubiera existido, sí que sería tu responsabilidad, que el seguro realmente no lo debería cubrir, pero sí que hay en ciertas ocasiones que puede cubrirlo algún seguro de hogar. Habría que echar un vistazo a cada póliza, ¿no? Si realmente existiera esa avería por tu parte. En este caso, recomendación siempre, contrastar toda la información, contrastar todo lo que nos digan, porque pueden darse casos de este estilo y se dan muchos. En este caso me llamó la atención joder, porque hay mucha pasta de por medio y además que informes que no se arranque y que te intenten colar 8.000 euros de factura me parece un caso bastante grave. Y nada, dejadme en comentarios si habéis tenido alguna vez algo similar. También os voy a dejar aquí abajo en comentarios, en la caja de comentarios, un enlace por si queréis aprender más sobre todo esto de iniciación a la peritación de automóviles con un descuento importante por si queréis iniciaros. Por tu parte, si nos quieres comentar algo más. Bueno, que siempre tratéis de buscar una tercera opinión, porque al final, en momentos como estos, siempre te dejas guiar por a lo mejor la buena fe o lo que te dice el taller o lo que sea, pero al final nunca sabes si tú no eres experto, como en nuestro caso que tenemos un renting y nos fiamos de la financiera por la buena fe que les comunicamos esto para que fueran conscientes. Claro, no sabemos cómo van a actuar, no sabemos lo que van a hacer y en este caso nos vimos inmersos en una trama que no tenía sentido. ¿Me explico? Porque la gravedad del asunto era demasiado grande para el error que se cometió. Claro, porque y nosotros la desesperación de no conseguir hablar con nadie que te dé una solución. Exactamente, porque, repito, desde que pasó la incidencia hasta que la empresa envió un perito suyo, pasaron 2 meses y medio. Claro, y entonces hablamos de 48 horas. Exactamente, entonces hablamos de mucho tiempo y muy poca profesionalidad por su parte. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, hay que informarse bien y cuando sucede algo, sobre todo contar con profesionales que sepan hacer el trabajo para estar bien asesorado y contar con una buena mano. Pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y me alegro que haya salido bien, que te hayan podido ayudar el perito y no tener que pagar esos 8.000 euros. Sí, sí. Bueno, al final fueron 200, que fue lo del depósito. La limpieza, sí que pero es lo vamos, lógico. de aquí a aquí. Sí, sí, totalmente. Pues muchas gracias. Nada, un placer, un placer.